Recordamos que Jesús ha llamado o está llamando a sus primeros discípulos. En Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, encontramos algunos detalles que Mateo y Marcos no nos cuentan del llamamiento de estos primeros 4 discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Entonces, Jesús utilizó la barca de Simón, de Pedro, como plataforma, como púlpito. Estuvo, mientras los muchachos lavaban las redes, él estaba en la barca y desde allí enseñaba a la gente que estaba en la costa. ¿Sí? Cuando terminó de enseñarle a la gente, entonces le dice a Simón, eh, navega un poco hacia adentro del mar de Galilea para echar las redes, para pescar. Y Pedro dice, toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, o porque tú lo dices, porque vos lo decís, voy a hacerlo. No le era simpática la idea. ¿Sí? Imagínese en el oficio de pescador tener que no haber pescado nada y luego estar lavando las redes, eh, hilo por hilo, ¿sí? Pero viendo que en las uniones no quede suciedad para que no se echen a perder y así y arreglándola, remendándola las partes que se pudiera haber roto y salir de nuevo a pescar y después nuevamente tener que lavar las redes. No era muy eh, simpático, ¿sí? No era algo que no costara. A veces entendemos bueno, estamos dispuestos. Bueno, sí señor, si vos querés yo lo hago, pero a veces no nos cuesta nada. ¿Sí? A veces no nos cuesta nada mandar un mensajito, no nos cuesta nada esto, no nos cuesta lo otro. Acá lo que estaba pidiendo Jesús, de acuerdo al pensamiento de Simón, porque Simón no sabía de que iba a haber una pesca milagrosa, le iba a costar. ¿Sí? Tenía su costo la demanda del Señor, pero fue recompensado ampliamente. Pedro no quería salir a pescar nuevamente, pero lo hizo a pedido de Jesús. ¿Qué impacto cree que tendría en la vida de Pedro la pesca milagrosa? Dice que tiraron las redes y cuando las sacaron las redes, estaban tan llenas de peces, tan llena estaba la red de peces, que no lo podían y se les... Entonces llamaron a los otros pescadores que vinieran con otra barca para poder sacar la tremenda cantidad de pescados que habían atrapado. Fue un milagro impresionante. Pero la percepción que tuvo Pedro fue realmente digna de destacar. ¿Qué impacto produjo en Pedro? Él se sintió desnudo ante Jesús, porque Jesús podía ver muy profundo, entre comillas, podía ver muy profundo. Tal vez Pedro se cuestionaba y se preguntaba, y ahora que el maestro me está mirando, ¿qué ve? ¿Me ve más allá de la ropa o de mi rostro? ¿Ve mis pensamientos? ¿Ve lo que hay, lo que hay dentro mío? Lo que hice, lo que soy. Entonces él se sintió desnudo. El milagro más que la pesca fue
la convicción que produjo en Pedro. El versículo 8 dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, pecador. Aparte, pescador sí, pero pecador, porque soy hombre pecador. Se sintió sucio delante de Jesús. Se dio cuenta que Jesús era mucho más que un simple maestro, que era alguien que podía hacer milagros increíbles. Y no se sintió digno, y no se sintió que no se lo merecía. Se sintió un sucio pecador y tal vez lo era, tal vez había cosas escondidas en su vida. Sin embargo, Jesús lo alienta, porque conoce a Pedro, conoce a este Simón que en este tiempo, en este tiempo así de pecador, como él mismo se definía, Jesús le pone por sobrenombre Pedro, que significa piedra. Y le dice, Jesús lo alienta diciéndole, serás pescador de hombres. Vení en pos de mí. Desde ahora vas a ser pescador de hombres. La invitación se repite generación tras generación. Jesús sigue buscando, sigue voceando esta invitación en cada lugar donde hay alguien dispuesto a escuchar su voz. Síganme, sígueme, seguime, que te voy a hacer pescador de hombres. Que el Señor nos ayude y que Dios te bendiga.